Hola, en este video vamos a presentar un analizador de la calidad de la energía eléctrica, un instrumento virtual elaborado con el programa LabVIEW con el fin de recopilar información precisa sobre las ondas de voltaje y de corriente. Con las funciones DAC-MX exploramos las complejidades del comportamiento eléctrico. Este programa, aparte de dar una vista superficial, nos ayuda a entender las características clave de las señales, permitiéndonos ver y comprender mejor los términos técnicos de la calidad de la energía. Para desarrollar este instrumento hemos implementado tecnologías diversas que se entrelazan de manera inteligente, proporcionando un análisis profundo y completo. El uso de LabVIEW nos da pie a esto. Se utilizó como puente entre el mundo digital y físico el módulo multifuncional DAC, modelo NI-USB 6009 de National Instruments. Además, para la medición específica de voltaje y corriente, hemos empleado sensores de efecto Hall, dispositivos que utilizan el principio físico del efecto Hall para proporcionar mediciones sin contacto. Este enfoque integrado nos capacita para llevar a cabo análisis detallados y obtener una visión completa de la calidad de la energía. Adentrándonos en el instrumento que creamos, esta es la interfaz, donde visualizamos todos nuestros datos. Como se puede ver, por el lado izquierdo tenemos una ventana que puede cambiar. En la primera pestaña se encuentra una gráfica con las formas de onda de voltaje y corriente. La onda de voltaje es de color verde y la onda de corriente es de color rosa. En la segunda y tercera pestaña se pueden observar tres gráficas. La primera es de cada onda por separado. Las otras dos son de magnitud y ángulo de la transformada rápida de Fourier, respectivamente. En el lado derecho tenemos los valores numéricos. Estos valores son las potencias, el factor de potencia, las magnitudes RMS y pico y el porcentaje de distorsión armónica total. En la parte superior están los botones para guardar los valores de onda, detener la recepción de valores o tomar una captura de pantalla en el momento preciso. Con el propósito de exhibir de manera efectiva el desempeño de nuestro programa, hemos seleccionado un transformador con una relación de 2:1 como elemento central de nuestras demostraciones. A lo largo del proceso, sometimos el transformador a diversas pruebas, abarcando desde la prueba de circuito abierto, pasando por la prueba de cortocircuito, hasta la prueba de carga nominal. Estas pruebas no solo nos permitirán validar el funcionamiento de nuestro programa, sino también destacamos su adaptabilidad ante condiciones variables. Como nuestra primera prueba, tenemos la prueba de vacío. En esta prueba se suministró energía al transformador desde el lado de baja tensión utilizando un variac, ajustándolo hasta alcanzar un valor de 60 volts. Durante este proceso realizamos mediciones en el lado secundario del transformador, manteniendo el lado primero sin carga. Además, respaldando estas y las siguientes mediciones mediante la implementación de un analizador de calidad de energía monofásico 43B de la marca Fluke, con el objetivo de validar los resultados obtenidos por nuestro instrumento virtual. En el instrumento podemos observar las formas de onda de voltaje y corriente, con un voltaje máximo de 85 volts y una corriente máxima de 0.13 amperes. De igual manera, obtuvimos valores de potencia real de 2 watts, potencia reactiva de 2.3 bars y potencia aparente de 3.8 volt-ampere. Además, se tiene un factor de potencia de 0.5 y valores de THD de las respectivas señales de voltaje y corriente, siendo del 1% de voltaje y del 25% de corriente. Pasando a las diferentes pestañas de las señales de voltaje y corriente, podemos ver las gráficas de magnitud y ángulo de la transformada rápida de Fourier. Como nuestra segunda prueba, tenemos la prueba de cortocircuito. En esta prueba se implementaron medidas preventivas debido a la naturaleza potencialmente destructiva para nuestro transformador. Se alimentó el lado de alta tensión mediante un variac, ajustándolo hasta alcanzar un valor de 2 volts. Se introdujo un cortocircuito en el lado secundario del transformador y con la asistencia de un amperímetro de gancho de marca Fluke se midió un valor de 1 amper, permitiéndonos un control preciso de la corriente de cortocircuito. Todas las mediciones se llevaron a cabo en el lado primero del transformador. En el instrumento podemos observar las formas de onda de voltaje y corriente,
con un voltaje máximo de 4 volts y una corriente máxima de 0.65 amperes. De igual manera, obtuvimos valores de potencia real de 0.8 watts, potencia reactiva de 0.33 bars y potencia aparente de 0.95 volt. Además, se tiene un factor de potencia de 0.5 y valores de THD de las respectivas señales de voltaje y corriente, siendo del 3.3 en voltaje y del 1.19% en corriente. Por último, tenemos la prueba con carga nominal, en la cual se nos suministró una energía al lado de baja tensión utilizando un variac, ajustándolo hasta alcanzar un valor de 120 volts en el lado de alta tensión del transformador. Durante esta prueba, se conectó una carga en el lado primario del transformador con el objetivo de analizar y obtener una comparativa más precisa con respecto a las mediciones tomadas. Se realizaron pruebas con dos tipos de cargas, dos focos, los cuales uno tiene un alto factor de potencia y el otro un bajo factor de potencia. Estas variaciones nos permitirán apreciar en nuestro instrumento virtual las diferencias en la calidad de la señal adquirida por ambas cargas. En el instrumento podemos observar las formas de onda de voltaje y corriente en la prueba con un foco con alto factor de potencia, con un voltaje máximo de 171 volts y una corriente máxima de 0.75 amperes. De igual manera, obtuvimos valores de potencia real de 60 watts, potencia reactiva de 2.6 bars y potencia aparente de 60 volt. Además, se tiene un factor de potencia de 0.99 y valores de THD de las respectivas señales de voltaje y corriente, siendo del 0.92% en voltaje y del 0.88% en corriente. Pasando a las diferentes pestañas de las señales de voltaje y corriente, podemos ver las gráficas de magnitud y ángulo de la transformada rápida de Fourier. En la prueba con un foco con un bajo factor de potencia, se obtuvo un voltaje máximo de 177 volts y una corriente máxima de 0.99 amperes. De igual manera, obtuvimos valores de potencia real de 23.5 watts, potencia reactiva de 31.95 bars y potencia aparente de 39.6 volt. Además, se tiene un factor de potencia de 0.59 y valores de THD de las respectivas señales de voltaje y corriente, siendo del 4.4% en voltaje y del 121% en corriente. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por ver.